El Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos. Hoy les hablaré sobre el origen de la iglesia. ¿Quién fue el que estableció la iglesia? ¿Cuándo fue establecida la iglesia de Cristo? ¿Por la autoridad de quién fue establecida? ¿Quién la gobierna? Mis apreciados hermanos y amigos, es muy importante que todos nosotros sepamos las respuestas correctas a estas preguntas. Es importante saber cuándo comenzó la iglesia, de la cual podemos leer en el Nuevo Testamento, para poder distinguirla de las demás iglesias que son de origen humano. La iglesia de Cristo fue prefigurada y simbolizada en el Antiguo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento era símbolo de la iglesia de Cristo. De esto habla Hebreos capítulo 9, versículo 11, que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amados, el tabernáculo fue hecho de materiales físicos, pero la iglesia de Cristo, el tabernáculo espiritual en que habita Dios, es una institución divina y espiritual. La iglesia de Cristo no existía durante los días del Antiguo Testamento. Los profetas antiguos que profetizaron de la iglesia y de la dispensación de la gracia de Dios, pero nunca eran miembros estos profetas de la iglesia, no eran cristianos, eran del pueblo de Dios, sí, pero no eran cristianos, porque los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez después de ascender Cristo a los cielos, según Hechos 11:26. La iglesia de Cristo no fue establecida por Juan el Bautista. La iglesia de Cristo no existía durante el tiempo de la vida de Juan el Bautista. Por lo tanto, se puede afirmar que Juan no era cristiano, como tampoco lo eran los profetas del Antiguo Testamento. Y por la misma razón ya dada, dice Cristo así, en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amados, Juan el Bautista fue degollado por Herodes. De esto usted puede leer en el capítulo 14 de Mateo, pero en el capítulo 16, Cristo está prometiendo edificar su iglesia, en Mateo 16:18. Es claro pues que la iglesia de Cristo no existía durante la vida de Juan el Bautista. Juan predicaba que el reino de los cielos ya estaba cerca, o que se acercaba, según Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, se acercaba, dice, pero no llegó durante esa vida o su vida, la de Juan. La iglesia de Cristo no fue establecida durante el ministerio personal de Jesucristo, sino que todavía más en el futuro. Muchos religiosos confunden esta sencilla verdad. Enseñan que la iglesia fue establecida por Cristo durante el tiempo de su ministerio personal, cuando escogió a sus 12 apóstoles, pero las escrituras no están con ellos en esa afirmación. Vamos leyendo algunos pasajes. Jesús dijo en Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí Cristo se refiere al tiempo predicho por los del Antiguo Testamento. Ya se había cumplido ese tiempo, ya pronto la gloria y la gracia quedaría establecida. Y la iglesia del Señor. Vemos que cuando Cristo comisionó a sus 12 apóstoles de manera limitada a ir a predicar a los judíos, les dijo esto. Dice en Mateo 10, versículo 7, yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cristo enseñó a sus discípulos que oraran por el advenimiento del reino. Esto está en Mateo capítulo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso dice el texto.
dado que el reino, amados oyentes, todavía no había sido establecido o no había venido juntamente con la iglesia del Señor, los discípulos, ellos tenían que orar que viniera. Pero qué ridículo, amados oyentes, que muchos hasta la fecha sigan orando que venga ese reino, ya que ese reino está entre nosotros hace casi más de 2000 años que está en vigencia entre nosotros. Cristo durante su vida prometió establecer su iglesia. Hablando en tiempo futuro, Él dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Mis amados oyentes, el reino, el poder de Dios, juntamente con la iglesia, esto quedó de venir durante esa misma generación a la cual Cristo hablaba. En Marcos 9:1 dice el Señor: de cierto os digo, dice, que hoy que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Sabemos, amados oyentes, que ese poder, ese reino vino el día de Pentecostés. La iglesia pues fue establecida también en ese mismo día o durante esa generación, en el día de Pentecostés que siguió la resurrección de Jesucristo. Los discípulos de Cristo esperaban el reino, aún en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Según Marcos 15:43, dice la Biblia que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Inmediatamente antes de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos le hicieron una pregunta. Esta pregunta está diciendo allí en Hechos 1: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así, amados oyentes, vemos que los discípulos todavía esperaban la venida del reino, y esto fue después de la muerte y la resurrección de Jesús. Asimismo, todavía no estaba establecida la iglesia de Cristo. Ahora vemos que el principio de la iglesia se encuentra según las profecías o los profetas del Antiguo Testamento. El reino había de comenzar y de ser establecido en Jerusalén. Ahí comenzó. Entonces, desde allí comenzaría y se predicase el Evangelio de Jesucristo según Isaías 2, versículos 2 y 3. Después de su resurrección, Jesucristo profetizó la misma cosa. Él dijo en Lucas 24, versículos 46 y 47: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mis amados, la ley, o sea el Evangelio, fue predicado por primera vez, en realidad, el día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús. Esto se narra en Hechos capítulo 2. Aquel día de Pentecostés fue el principio para la iglesia. El Espíritu Santo vino aquel día sobre los apóstoles, y Pedro dijo más tarde en Hechos 11:15 que vino sobre ellos al principio. Aquí Pedro se refiere al principio del establecimiento del reino de Dios, del poder de Dios, que vino con poder el día de Pentecostés. El reino de Dios había de venir con poder, dice Marcos 9:1. Ese poder vino con la venida del Espíritu Santo, según Hechos 1, versículo 8. El Señor Jesús le había dicho a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Se sigue pues que también la iglesia de Cristo fue establecida ese mismo día de Pentecostés. Una iglesia que reclame haber sido establecida antes de aquel día de Pentecostés, como lo hace la iglesia bautista, o que reclame ser establecida después de aquel día, como es el caso de las muchas denominaciones, no puede ser la iglesia de Cristo, de la cual nosotros podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento. Después de aquel día tan notable, el de Pentecostés, la iglesia siempre se menciona como cosa ya existente. Notemos algunos pasajes bíblicos que ya desde ese momento en adelante la iglesia de Cristo se menciona como algo que ya existía, como Jesús lo había dicho, la iglesia había sido ya edificada.
Dice la Escritura, Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Hechos 5:11. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el poder de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. Ya entendemos, amados oyentes, dice la Escritura en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ya estamos en el reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Sí, amados, mis amados amigos, ¿son ustedes miembros en la iglesia que Cristo prometió edificar? ¿Son miembros de la iglesia que tuvo su origen el día de Pentecostés? ¿Son miembros en la iglesia de la cual eran miembros Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles y demás cristianos del primer siglo? ¿O son miembros de alguna institución religiosa que tuvo su origen en otro tiempo? Su respuesta, mi amado amigo, su respuesta honesta es de muchísima importancia, porque indica si usted está salvo o perdido, o si ustedes están salvos o perdidos. La iglesia de Cristo es compuesta de los salvos, y el que no es de ella no está salvo. Regreso en breve para seguir adelante con este estudio. Nada jamás desearé, bendito Cristo. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Atención, mucha atención. La Iglesia de Cristo en Colonia San Luis de Moncagua les invita a escuchar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo a través de Radio Popular 90.9 FM y en internet en www.radiopopularsanmiguel.tk los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel, los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. Gracias al Señor que nos permite, amados oyentes, escudriñar las Escrituras, la palabra del Señor, para poder edificarnos y tener conocimiento. Ahora quiero hablarles de la actitud de la iglesia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia de Cristo? El deseo humilde de la iglesia de Cristo es sembrar la semilla de verdad, que es la palabra de Dios, por supuesto en los corazones de todo el mundo, esperando que lleve fruto abundante en algunos. No es de esperarse que todo el mundo ame la verdad y la acepte. Al contrario, mis amigos, yo sé que muchos se enojan cuando se les predica la verdad, y entre estos algunos se consideran cristianos, entre paréntesis. Sí saben algo, ¿verdad? Por supuesto, no obstante, el verdadero cristiano tiene la obligación, oiga usted, de predicar la verdad tal como es, para que pueda el individuo sincero ser librado del error. Mis amados amigos, queremos que sea salvo, o que todos ustedes sean salvos de la condenación del pecado. Ser salvo, amados, es ser miembro en la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es compuesta de los salvos, según Hechos 2:47. Así que, amados, la actitud de la iglesia de Cristo, en primer lugar, aunque parezca al contrario, la posición de la iglesia de Cristo en su separación de las demás iglesias no representa una actitud farisaica. Es decir, admitimos libremente que hay gente honesta y buena en todas las iglesias.
No debe suponerse tampoco que esta separación de las otras iglesias e instituciones es el resultado del egoísmo, el fingir tener más inteligencia, una educación más amplia o una cultura más alta. No, amigos, no es eso. La posición de la Iglesia de Cristo está basada en su actitud únicamente hacia la Biblia, mayormente el Nuevo Testamento. Creemos que la Biblia es exactamente lo que ella reclama ser, la revelada voluntad de Dios. En la Biblia Dios nos habla, según dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Iglesia de Cristo no reconoce otro libro de autoridad. Esta actitud de aceptación plena de la Biblia pone a Cristo en la misma luz y posición en que los apóstoles inspirados le pusieron. Cristo es la cabeza de la iglesia, según Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por eso, mis amados oyentes, la Iglesia de Cristo no se somete a ningún hombre o concilio o conferencia. En estos últimos días, dice la Biblia, nos ha hablado Dios a través de su Hijo Jesucristo, según Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya que Dios nos ha hablado por el Hijo, el que escucha la palabra de Cristo, a Dios está escuchando. El que obedece a Cristo, a Dios obedece. En cambio, el que establece mandamientos, prácticas y creencias para la iglesia, ignora la autoridad de Cristo y se hace igual a Cristo. Esto no se permitirá, amados oyentes. Dios no nos ha hablado por hombres en nuestro tiempo. Cristo es el credo de la iglesia que lleva su nombre. Por eso la Iglesia de Cristo no se encuentra ningún credo escrito aparte del Nuevo Testamento. No hay. Considerando únicamente el Nuevo Testamento como la única autoridad en la religión de Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo respeta esta revelación completa y final de Dios para la salvación de la raza humana. Los hombres se ocupan en modificar algunos mandamientos y enseñanzas de estas Sagradas Escrituras y hacen sustitutos, pero amados oyentes, la Iglesia de Cristo, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, se guarda limpia de tal tratamiento humano de las Escrituras. Uno de los resultados inmediatos de esta actitud de la Iglesia de Cristo hacia el Nuevo Testamento es, por supuesto, la separación inevitable de muchas gentes que profesan amar al mismo Señor que nosotros. Tal actitud, aunque la única justa, se agrega o separa a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes de tales personas que creen que la iglesia, por medio de sus líderes, pueden alterar, abrogar e instituir según demanden las condiciones cambiantes de los tiempos. También nos separa de una sección grande que formaron sus credos y tomaron sus prácticas de los llamados padres eclesiásticos, en cuya religión se encontraba mucho de lo autorizado por las Escrituras y mucho que no lo era. También nos separa de quienes invocan la autoridad del Antiguo Testamento para sus creencias, sus sistemas de cobrar el diezmo, la observancia del sábado y otras instituciones mosaicas, mandamientos de la ley. También nos separa de quienes espiritualizan las ordenanzas de Cristo Jesús y así eliminan de su culto y práctica la cena del Señor y desobedecen el mandamiento de bautizar a los creyentes, y también nos separa, amados oyentes, de todos los que sustituyen la institución divina, la iglesia del Señor, por ejércitos, sociedades, fraternidades y órdenes y otras cosas semejantes. Lo lamentamos mucho, amados, porque la división angustió tanto al Señor que oró para que no la hubiera. Esta oración usted la encuentra en Juan capítulo 17.
No puede negarse que la religión de Cristo es exactamente lo que Cristo autorizó. Lo autorizado por otro no tiene derecho de llamarse parte de esta religión de Cristo. Nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras nos obliga a perseverar en la doctrina que nos han dejado los apóstoles de Cristo, según Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los cristianos primitivos, amados, perseveraban en la doctrina que predicaron y practicaron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día se oye decir de vez en cuando que lo que importa son las palabras de Jesús y nada más. Entre los que hablan así, habrá uno que otro que dice que con orgullo que tiene una versión del Nuevo Testamento con las palabras de Cristo en rojo y nos hace saber que lee solamente esas palabras que van en letra roja. Nos quiere impresionar de que hace mucho caso a lo que dijo Jesucristo y que pasa por alto lo demás. Tales personas exponen su ignorancia de las Escrituras al hablar así. Todo el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo, amados. Cristo comisionó a los apóstoles, a quienes Él mismo escogió y los bautizó en el Espíritu Santo para capacitarles para la obra de predicar infaliblemente al mundo. Escuchar a los apóstoles de Cristo es escuchar a Cristo mismo, y rechazarles es rechazar a Cristo. Vamos leyendo estas palabras de Cristo, sea en letra roja o en negra. Dice Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13, versículo 20. Perseveramos, pues, en la doctrina de los apóstoles de Cristo. Esto nos obliga, amados, a predicar el Evangelio a los perdidos, diciendo a la gente que haga exactamente lo que los apóstoles decían a la gente que hiciera. Predicamos las mismas condiciones de perdón que predicaban los apóstoles, que son en primer lugar la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento de todos los pecados pasados, la confesión pública de su fe en Cristo Jesús y el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Así predica la Iglesia de Cristo, aunque no es el camino popular. Las denominaciones, por supuesto, protestan y son protestantes y predican la salvación por la fe sola, pero la Iglesia de Cristo no sigue tal doctrina humana. Seguimos la doctrina de los apóstoles. Algunas iglesias, las cuales los hombres han edificado y construido, practican el bautismo de infantes, pero la doctrina apostólica no admite tal práctica. Hallamos en las Escrituras inspiradas que los bautizados siempre eran hombres y mujeres, y nunca infantes. Eso dice Hechos 8, versículo 12. Los requisitos mismos para hacerse miembro o para formar parte son el bautismo, lo que Jesucristo enseñó en Hechos 2 a través del apóstol Pedro. Así que los requisitos mismos que preceden al bautismo prohíben que el bautismo sea para infantes. Es para quienes creen que Jesucristo de Nazaret es el Cristo y se arrepienten de sus pecados. Hasta que el infante pueda cumplir con estos requisitos, el bautismo no es para él. Las Escrituras dicen de manera sencilla que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. La actitud de la Iglesia de Cristo, mis amados oyentes, hacia las Sagradas Escrituras nos gobierna en la forma del culto en la Iglesia. Tenemos, por ejemplo, a la Iglesia del siglo I, dirigida por enseñanza apostólica. Hallamos en las Escrituras que esa iglesia se reunía el primer día de la semana para rendirle culto a nuestro Señor. Tomando la cena del Señor cada primer día de la semana, cantaban himnos al Señor sin instrumentos de música y hacía oraciones a Dios en nombre de Jesucristo y no en nombre de llamados santos o santas. Hacía una colecta cada primer día de la semana, según 1 Corintios 16, 1 y 2. Así que, amados oyentes,
Esta es la adoración de la iglesia y predica también el evangelio de Jesucristo a las gentes tal como en aquel tiempo, ahora también. La iglesia de Cristo de hoy sigue fielmente estos ejemplos apostólicos. Así es, amados. Les agradecemos por su amable atención y que Dios les bendiga. Dolor habrá al lado de Jesús, cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable